Es el señor fundador de los puentes en México, de hecho. Uno súper memorable, sí. Súper memorable. Entonces, y bueno, para los que no son de México, que nos escuchan afuera y no tienen la referencia, es que aquí nosotros los días que nos dan de asueto, que coinciden con el fin de semana, les llamamos puentes. Entonces son días de descanso literalmente, de manera estudiantil. No crean que es arquitecto o es ingeniero civil, el ingeniero Benito Juárez que edifica puentes. No, sino que así lo tomamos como a la suspensión de labores. Justo. Entonces, sí tenemos que tomarlo en cuenta para eso, porque hoy vamos a hablar de un personajazo dentro de la historia mexicana. Entonces, pues, sean bienvenidos y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros lo vamos a disfrutar hacerlo para ustedes. Y el episodio nada más, porque lo demás no. No. Este es el YouTube rojo y el YouTube naranja, después les pasamos. Ese es otro contenido. Pues bueno, me gustaría darte la introducción al tema, amigo. Por favor, amigo. Va, saca la crema. Entonces, para empezar a hablar de Benito Juárez, pues no hay que hacer otra cosa que comenzar por el principio. Benito Juárez, el benemérito de las Américas, fue un jurista y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca, que se desempeñó como presidente de México en varias ocasiones, desde el 21 de enero de 1858 hasta el 18 de julio de 1872. Reconocido también por su frase célebre, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época. A pesar de tratarse de un presidente sin antecedentes militares, fue una figura clave tanto en la Guerra de Reforma como en la Segunda Intervención Francesa. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es una parte sobresaliente de la historia de México. Demos una mirada al pasado para conocer más a profundidad la vida, crecimiento y aportes políticos de Benito Juárez. Bueno, de la vida sí podemos hablar porque el crecimiento no era una persona mucho más. Así que desarrollo profesional. Sí, porque el desarrollo físico sí. Un poquito carecía el amiguito. Juaco, como tú lo acabas de decir, es un personaje muy grande dentro de la nación, pero dentro de los más pequeños de estatura que hemos tenido como presidentes. ¿Verdad? Sí, la verdad sí, creo que el más chaparro de hecho. Hay que empezar por su vida de Beni, del buen Beni. Si mucha gente aquí lo conocemos es por su influencia en los billetes de 20, que yo creo que es el que más conocemos. Sí, y los de 500, subió de valor. Subió de rango. Se bonito. Pero bueno, vamos a encontrar que aquí hay una buena paradoja dentro de su vida para llegar a este punto. Vamos a hablar primero de sus primeros años y estudios. Benito Pablo Juárez García, qué bueno que no se llama como Picasso. No, bueno, oye, mames. 15 minutos aquí escribiendo nada más su nombre. Firme, por favor, se me acá. sacaba la tinta y el tiempo, manches. Oye, medio episodio. Media hora aquí hablando de su nombre. Nació el 21 de marzo de 1806 en el poblado de San Pablo Guelatao, Oaxaca. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la parroquia de Santo Tomás Ixtlán. ¡Ah, no manches! A estos güeyes sí los bautizaban luego. Ah, sí. Me tardaron un año en bautizar. Por 2. Y hasta eso, no. A ver, nací a ver. No, hasta que coincidió como 4 meses después con el cumpleaños de mi hermano. No, yo sí. Se ahorraban 2 fiestas. Sí, fueron 2. Sí. Se la saben sus jefes. No manches, mis papás no son pendejos, güey. Si algo supieron hacer bien fue administrarse. Sí, en ese entonces. En los tiempos. Sí. En ese entonces, porque. No voy a exhibirlos aquí. No, es que no es que exhibición personal, o sea, también, bueno. El nombre de sus padres era Marcelino Panivino. No. Ese era otro Marcelino. Chinga, sí es cierto. Marcelino Juárez y Brígida García. Ay, qué feo nombre de su mamá. Doña Brigi. Doña Brisis. Doña Brisis. De acuerdo al acta de bautismo levantada al día siguiente de su nacimiento, y quien, según sus propias palabras, eran indígenas de la raza primitiva del país. O sea, están como tú y yo que tenemos las raíces en la cara bien puestas. No, oye, traemos la historia en nuestro cuerpo. Somos una raza viviente. Somos la historia pura. Fieles portadores de la prehistoria. Portadores. Ya ando como en el episodio pasado. El día de la mujer. Amor como no es. Qué homenajazo. No manches. Señorón. La neta, sí. Y ambos fueron agricultores.
Los dos padres murieron cuando él tenía 3 años. Ay, qué feo. Sí, nosotros güey. burlándonos. Chiquito, bueno, No. pequeño. Bueno, Ah, sí lo dejaron, güey. Bebé. Sí, sí, sí. No, mejor no digo nada, me voy a callar. Ok. Me voy a callar ya. Sí. Primero falleció su padre y a los pocos meses su madre. Ah, no manches, huérfano. Sí, güey. Durante el nombramiento de su hermana María Alberta Longinos. O sea, el pedo aquí fue la hermana, güey. Sí, güey. Dijo, no, ¿cómo que nada más tu mamá? Me la llevo. Sí, carnal. No manches. Benito, junto con sus hermanas María Josefa y Rosa, quedaron bajo el amparo de sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López. Igualmente, indios de la nación zapoteca. Y su muy pequeña hermana María Longinos con su tía materna Cecilia. Ah, los separaron. Sí, güey. No manches. Híjolas. ¿Qué eres si te separaran tus papás? Y más a los 3 años. Sí, güey. Bueno, No, crecerte con... bueno, María los fue abuelos. desde nacimiento, güey. Ajá, sí, cierto. Porque acuérdate que primero falleció el papá, después la mamá. Sí. Ah, qué mal pedo. Sí, güey. A los pocos, iba a decir un chiste, pero no. No, cállate. Sí, no. Cállate. Sí, no, porque su mamá se murió después de que la mamó. Ya ni le dio tiempo. Sí, no. No, ¿cómo no, güey? Pues donde le gritaron otro. Ah, bueno, sí. Sí. Después de Benny sí se rifó otro. No, se vinieron en ella, güey. A los pocos años murieron también sus abuelos y las 2 hermanas mayores de Juárez se casaron, quedando él finalmente bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez. El tío. Mi tía. El tío Berna. Mm, Ah, qué Berna. qué verme. A partir de entonces, trabajó como peón del campo y como pastor de ovejas hasta la edad de 12 años. Su tío Bernardino conocía el español y se lo enseñaba a Juárez, que mostraba entusiasmo en aprenderlo. Sin embargo, las labores del campo y el hecho de que en el pueblo no se hablara el español no permitieron que Juárez avanzase mucho en su aprendizaje. En su pueblo, como sucedía en las poblaciones pequeñas, no existía ni la más elemental escuela. Juárez se daba cuenta que quienes aprendían a leer lo hacían viajando a la ciudad, ya sea costeándose una pensión o trabajando como sirvientes en las casas ricas, lo que alimentó su deseo de ir a la ciudad, cosa que solicitaba a su tío con mucha frecuencia, sin concederle jamás su deseo. Pues no, pues le estaba pidiendo algo a cambio, pues, como cualquier tío. Oye, ¿no? un viaje. Sí, no. No es gratis, papi. Carnal, no. Es ida y venida también. Oye, deja tú la ida, me preocupa la venida, güey. No, y aparte bien chavito, no. Trauma No. seguro. Digo, está bien que no tuviera grandes visiones, güey, por su estatura, güey, pero Está bien que no aspiraba a la grandeza, pero tampoco lo limites, oye. sí, no manches, güey, pues que a lo mejor lo estaba viendo en el ombligo todo el tiempo. O sea, Güey. decía, chingue su madre. Mejor te digo que no, hijo, porque Eso sí, era bien franco, güey, hablaba al chile. dirigió sus pasos a la ciudad de Oaxaca. Se ha especulado que el motivo de su fuga pudo ser evadir el castigo que le esperaba por haber perdido una abeja. Oh, ok. Hasta este momento la lengua única de Juárez era el zapoteco, siendo muy básicos sus conocimientos del idioma español. El mismo día que llegó a la ciudad, Juárez le pidió alojamiento a su hermana Josefa, quien trabajaba como cocinera para una rica familia de un comerciante extranjero de nombre Antonio Maza. Con el visto bueno del señor Maza, Juárez inició cuidando la granja, con un salario asignado de 2 reales. La hija adoptiva del señor Maza, Margarita Maza, años más tarde se convertiría en la esposa de Juárez. ¡Ah, perro! Míralo, No sí, güey. mames. Donde puso el ojo. Era Benito el del barrio, güey. María la del barrio. Ah, güey. Ah, sí, cierto. No, pendejo, baboso, yo. güey, no mames. Vengo durmiendo, Eso es güey, de dame culto, güey. chance. Es cultura. Es cultura, carnal. Ya bien metido, es cultura, güey. Y yo por mi cabeza dije María del barrio y mi mente está diciendo Marimar. Pero eso es otra de Thalía. Benito. Bueno, técnicamente la misma pendejada de las 3 novelas de Thalía más Sí. famosas, ¿no? Pero otra cosa es eso. En días posteriores, el joven Juárez conoció al sacerdote franciscano de la Tercera Orden, Antonio Salanueva. O sea, no tenía sala vieja. No. Quien la admitió como aprendiz de encuadernador. En palabras de Juárez, aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. Era como Chabelo, güey. Sí, güey. Sí. El eterno amigo. De todos los niños. Bueno, y así también son los papas y los padres. Pues. Sí, Ok, los sacerdotes y los monasterios. Ay, no, qué feo. Ya nos desviamos, ¿verdad? Es que no tanto, güey. Porque sí tiene que ver ahí Benito. Fue también hasta cierto punto un revolucionario. Bueno, sí, pero sí estaba con un sacerdote enseñándole. Ah, bueno, sí. Sí. Sí.
El 7 de enero de 1819, a tan solo 21 días de haber llegado a la ciudad, Salanueva recibió a Juárez en su hogar y taller, además de ofrecerle enviarlo a la escuela. Luego de cambiarse una vez de escuela, debido a que no sentía avance en su aprendizaje, inició nuevos cursos en la escuela real, bajo el preceptorado de José Domingo González, quien le dio un fuerte regaño por considerar su escritura deficiente, cuestión que lo ofendió profundamente. Juárez sufría además, junto con los demás niños de su condición indígena y pobre, de discriminación, ya que mientras que el preceptor impartía a los niños llamados decentes, a los de su condición les instruía el ayudante. Por lo anterior, Juárez abandonó la escuela por considerar que tenía un pésimo método de enseñanza y decidió aprender por su cuenta. Ay, güey, autóctono. Sí, güey. Y es más chido. Sí, la neta, sí. Vas a tu ritmo, estudia lo que quieres, nadie te hace bullying. Bueno, cositas. Sí, pues sí. Habiéndose percatado de que los jóvenes seminaristas de ese entonces gozaban de buena educación y reconocimiento social, y apoyado también por los consejos que le daba su tío Bernardino, aún a pesar de que sentía instintiva repugnancia por los asuntos clericales, este güey era nuestro compa, güey. Te dije, güey, yo te dije, güey, te lo advertí. Yo os lo he dicho. Os lo he dicho, Os lo he dicho, coño, tío. Para mí Juárez era la mera verdura. Era la hostia. Era la hostia. Era la concha de su madre. Por eso, cuando nació su... No, ya, güey, ya. No, güey, ya. Cuando nació su hermano Córtale. Sí, Oh, es un puto... No, ya. Córtale. Gran ídolo Juárez. Ídolo de masas. Sí, güey. Bueno, masas pequeñas, pero masas. Tomó la decisión de pedirle al clérigo Salanueva que lo apoyara a entrar al seminario de la ciudad. Gracias al apoyo de su preceptor, Juárez logró salvar el requisito de tener bienes para sostenerse durante sus estudios y de poseer la lengua española como lengua materna, según lo estipulado por las leyes eclesiásticas de América en ese tiempo. Para los que no entiendan ese contexto, hay que recordar que en esos años todos los estados gubernamentales, todos los países se regían por normas en las cuales también la religión estaba dentro de estas. Sí, la religión era por ley. Era hasta cierto punto un sacerdote era como tomado en cuenta en mesas de juntas, como si fuera un político más o un dictador más. Un presidente más, mejor Justo. dicho. No de hecho, a eso es lo que nos referimos. Entonces, todos los cargos estaban ocupados por gente de iglesia, hasta cierto límite, y pues lógicamente los reyes, ¿no? Sí. Salanueva fue por tanto pieza clave en la formación intelectual de Juárez, por lo que en el futuro lo llegó a considerar como su padrino. Ah, mira. El 18 de octubre de 1821, apenas finalizada la Guerra de Independencia, Juárez inició estudios de gramática latina en el Seminario de Santa Cruz. En agosto de 1823 concluyó estos estudios después de haber obtenido en los 2 exámenes realizados nota de excelencia. Se le presentó entonces a Juárez una dificultad grave. Su mentor Salanueva deseaba que él estudiase teología moral para recibir así las órdenes sagradas. Idea que nuevamente le repugnaba a Juárez. A mí también me sí. Juárez era mi compi, güey. ¿Por qué no lo conocí? Sí, no manches, güey, no. Hubiéramos ido a aventar tomates afuera de las parroquias. Papeles así. Sí. Papel estraza, güey, porque no había todavía papel de baño, güey. Cositas así, güey. Una penca de maguey, güey, volando. Hojas de plantas, güey. Sí, güey, hojas de plátano. Ya usadas. No solo por su desdén hacia lo clerical, sino también por la fama que tenían los que a ese camino aspiraban en el seminario, a los cuales se les llamaba padres de misa y olla o larragos. Juárez convenció a Salanueva con el argumento de que su edad no era suficiente aún para ordenarse, así que, mientras tanto, podía estudiar el curso de artes. Inició en el año de 1824 los cursos de latín, filosofía y teología. El seminario no era su vocación y en especial aburría la teología. ¿A quién no? Clase en donde se dormía. Justo. Hasta este punto creo que es normal. Sí. Yo iba a catecismo y me aburría. La neta. Me aprendí el credo porque pues, la escuchaba todos los días en la radio. Porque era un requisito. Por donde vayas iré. Hizo una música duranguense. No manches. Concluyó este curso de artes en 1827 después de haber sostenido 2 actos en público y haber sido aprobado con calificación de excelente nemine discrepante. Los exámenes reglamentarios y con notas honrosas de sus sinodales. No obstante, la oposición de su protector, Salanueva, abandonó el seminario y se inclinó por el derecho. Caminaba como José, güey. No mames. Así. Iba recto, pero de lado. Sí. Derecho.
Párate bien, José José. No, estoy bien. Aquí me nivelo. Ingresó en la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde obtuvo en 1834 el primer título de abogado expedido por la Corte de Justicia del Estado. Varios de sus profesores eran masones. En una ocasión le pidieron representar un papel de una obra de Virgilio en una escenificación donde se incluía recitar algunos versos en latín. Para parecer Romando, siendo él muy moreno, siguiendo un consejo de un compañero, se blanqueó la cara. Lo hizo tan grotescamente que daba risa verlo. Sin embargo, cuando inició el recital habló perfecto latín, por ello lo admiraron y le aplaudieron. A partir de ahí salieron las drags. El primer drag queen de Latinoamérica. Se lo aprendió a los chinos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Perras. Neni. A ver. Y si me ven con rubor no es porque le quede bien el maquillaje, papis, es porque combina muy bien con mis tacones. Es parte del personaje. O sea, ¿era necesaria la tanga? Oye. Oye, Benito, pero se te ven los huevos. Que te valga madre. Ando yo fresco, es un problema tuyo, no me los veas. Sí, no, pues sí. Ando yo fresco. Ando como meraco. Fresco. Luego de graduarse como abogado, trabajó durante algún tiempo defendiendo comunidades indígenas. Trabajo que lo haría viajar entre diversas comunidades y la ciudad de Oaxaca, e incluso lo llevó a la cárcel. Juárez podía leer textos en latín, francés e inglés, además de que conocía el derecho canónico y el derecho civil. ¡Wow! O sea, el inicio de su vida está muy chingón, ¿eh? Pues güey, solito desde los 3 años y forjarse solito. Tenía que... Yo también me forjaba solito. Bueno, o sea, forjarse, no forjársela. Ah, el churrito. Sí, güey. Entonces, es impresionante cómo este personaje que a veces no lo conocemos al 100%, te empieza a dar ciertas sorpresas, ¿no? Tenía un intelecto grandísimo Benito Juárez. Sí, güey. Para ser autodidacta y manejarse en precisamente todas estas ramas que fueron idiomas y además de los idiomas, lo político y eclesiástico hasta cierto punto, porque obviamente tuvo que estudiar filosofía y teología. Aunque no le gustaba, pues era parte de su proceso. No, la verdad sí, o sea, sí tenía muy buenos, buenos adeptos, ¿no? Yo creo que, muy buenas bases, güey. Y aparte, o sea, tú lo que mencionaste hace un momento como revolucionario, ¿no? Porque pues defiende también a la comunidad indígena, la busca procurar, la busca cuidar. Sí. O sea, como que eso también te habla muy bien del Beni. O sea, la neta, pinche Beni, respetos. O sea, güey, y de hecho no nada más en México, se le respeta a nivel nacional, sino es que internacional. Internacional, sí, porque por eso es el Benemérito de las Américas, ¿no? Dejó muchos fundamentos de muchas leyes de algunas independencias que fueron surgiendo con el paso de los años, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero pues hasta aquí, Beni cae bien, ¿no? Beni, ya tiene nuestra aprobación. Sí. Como si fuera necesario tenerla, güey. Sí, de 2 güeyes años después, él en chinga ahí en la escuela, güey. Tengo que hacerme y apurar a hacer mis tareas y todo, estudiar todo, ser una riata en lo político, porque 2 güeyes en un podcast van a hablar de mí. En 2 siglos. No. Voy a dejar aquí mi carta magna diciéndole, y por favor a Joaquín y a Ricardo me lo respetan. Ándale, y el Beni. Porfi. Porfi era el que iba a venir por él después, güey, Y oye, sí, entablaron ahí. Sí. Ay. Vamos a hablar, justamente ahorita que mencionamos al Porfi. Tenemos que mencionar la política. Sí. Juárez. Sí es un tema a veces muy aburrido tocarlo, pero creo que Juárez nos va a dar estos altibajos que necesitamos para decir. Fue punta de lanza también en algunas otras situaciones legales. Sí, no, políticas. Juárez fue muy chingón, o sea, la verdad, su historia por sí sola va a hablar.